Como les decía, vamos a retomar el tema desde el punto de vista de las mujeres. No necesariamente voy a repetir lo que ya muy explícitamente y muy claramente ha dicho el doctor Marietán. Entonces vamos a hablar de un tema que tiene que ver con complementarios y violencia. La próxima. Bien. ¿Qué entendemos por violencia? La cualidad de ejercer fuerza, es decir, el uso excesivo de la fuerza, ¿sí? Pero es un uso intencional de la fuerza física o del poder contra uno mismo o contra terceros, ¿sí? La próxima, la próxima. Bien, siguiendo la ley 26485, y la puse no solamente porque estamos hablando de violencia, sino porque hace poquito tuve una conversación con un joven adulto que me decía que en base a esta ley podemos tener un primer puntapié para algún día lograr la ley de psicopatía. Bien, no está de más recordar que se entiende por violencia contra las mujeres a toda conducta, acción o omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como el privado, va a menoscabar la libertad, la integridad de la mujer y puede tener modos y modalidades y tipos, como la psicológica, la sexual, económica, patrimonial, ¿sí? Y lo quería traerla aquí para que quede eh, también en ustedes esto. La próxima. Bien, eh, aquí sí vamos a empalmar un poquito con el tema de hoy. Primero, algo que sabemos todos, no todo vínculo de pareja es igual, pero tenemos que decir que no todo vínculo de pareja con violencia es igual. Lo que sí o sí tenemos que distinguir son estas dos cosas que están en pantalla. Uno, el circuito o cultura psicópata complementaria, y otra que nada tiene que ver y que permanentemente nos están preguntando si es lo mismo, es el círculo de la violencia que nada tiene que ver. Muy bien, vamos a la próxima. Bien, una de las características fundamentales que yo quisiera que no se olviden es que para hacer esa distinción tienen que tener en cuenta y tomar muy seriamente cuál es el tipo de personalidad que tiene el violento, el agresor en este caso, ¿sí? En el primero de los señalados vamos a hablar de una personalidad psicopática. Y no se nos va a ocurrir, porque sí decir personalidad psicopática, sino que nos vamos a basar estrictamente en el descriptor de rasgos psicopáticos que ya en 1998 describió Hugo Marietán, ¿sí? No lo voy a volver a repetir porque está en casi todas nuestras ponencias y también es de fácil obtención a través de Internet. Pero fíjense una cosa que a lo mejor nunca tuvieron en cuenta, que hay otros violentos que forman ese círculo de violencia que tienen otro tipo de personalidades que no tienen nada que ver con la psicopática. Pueden ser explosivos, de pronto cualquier motivo, justificado, injustificado, lo que sea, propio o ajeno, produce una explosión, un ataque de ira y se la agarra con la mujer. Pueden ser dependientes, tan dependientes que cuando la mujer eh, se aleja un poquito, lo siente como una gran ofensa y esto genera violencia contra ella. También tenemos patológicos, como pueden ser personalidades de tipo esquizoide, que, bueno, ya entra dentro de lo que ellos van a maximizar y van a interpretar de una manera particular, del mismo modo que los celotípicos y que el golpeador, que hay que distinguir muy claramente. Entonces, la anterior, por favor, la del círculo de la violencia.
École. Yo acá no me voy a detener en el círculo de la violencia porque está tan trillado que todos sabemos, ¿no? ¿Qué es eso que está ahí graficado? Es decir, hay una situación de pareja con mucha tensión, se produce la violencia, lo que se ha conocido como luna de miel, y así se repite eternamente. Esto no tiene nada, pero nada que ver con el circuito psicópata complementario. La próxima, gracias, Mariela. Bien, ¿qué pasa con el psicópata? ¿Sí? El psicópata, primero tenemos que aclarar que no todo psicópata es violento, ni todo violento es psicópata. Pero cuando un psicópata es violento, una de las características que tiene es que no va a requerir para nada, generalmente estamos hablando, el ejercicio de la fuerza física. ¿Por qué? Porque a la mujer la domina después de un proceso de captación de sus vulnerabilidades y de espacio, va conociéndola hasta hacerla una verdadera esclava psíquica que por ahí con una sola mirada, la complementaria sabe qué es lo que tiene que hacer y cómo va a quedar satisfecho el psicópata, ¿sí? A través de la manipulación, que tengan en cuenta que todos estos rasgos que manifiesta el psicópata con la complementaria son altamente eficaces, ¿cierto? Son, acaso les puse una extrema precisión, porque prácticamente tienen esa cosa quirúrgica de saber dónde actuar y lograr éxito, son exitosos en lo que necesitan, en lo que quieren lograr, ¿sí? Y este dominio de la complementaria se basa, vuelvo a repetir porque es sumamente importante, en la violencia psíquica, vuelvo a repetir, no física. Y lo va a hacer con todos los rasgos que están descritos ya en el descriptor de rasgos psicopáticos, que acá menciona simplemente la sutileza, la astucia, la mentira, la seducción, la cosificación, la falta de empatía, ¿sí? Bien, entonces va a mantener la mujer a su lado, ¿cuánto tiempo? ¿Por siempre? No. La va a mantener como todo lo que hace el psicópata. El psicópata, recién decía el doctor Maretán, trabaja para sí mismo. Siempre trabaja para sí mismo. Y si está con esta mujer, es porque de alguna manera, que él sabe, le es beneficioso para el logro de los propios intereses. Cuando esto deja de funcionar así, bueno, se irá con otra y repetirá siempre lo que él es, lo que es su modo de ser, ¿sí? Entonces, el psicópata se va apoderando de su mujer objeto, la secuestra prácticamente, pero como dijo recién, casi al finalizar el doctor Marietán en la distinción de víctima, la psicópata mantiene ambas partes, el psicópata y su complementaria, o al revés, su complementaria con la complementaria con su psicópata, la mantiene de una manera activa, porque todo sistema no puede sostenerse en el tiempo si no hay una satisfacción de ambas partes, tanto del psicópata como de la complementaria. En el caso de la complementaria, es lo que el doctor Marita ha desarrollado como ese anclaje, motivos irracionales que ella tiene, que cuando conoce el psicópata, es como que permitiera sacar esa cosa que está profundamente guardada y casi con un sello de prohibición de mostrarse. La próxima, Marielita. Bien, esto es obvio, la violencia implica siempre una desigualdad, pero acá tenemos que volver a repetirlo porque mucho repetir no hace mal, sino que nos tiene que quedar grabado. El psicópata no está con una mujer considerada como una igual, sino con una cosa, con una verdadera esclava psíquica, y desde allí ejerce el proceso de dominación con producirle miedo, coerción, amenaza, descalificaciones, pero sobre todo con el ejercicio de una violencia psíquica tan extrema
que justamente es uno de los rasgos que define la complementaria, la tolerancia a lo extremo del ejercicio de la violencia psíquica, las descalificaciones en privado, incluso en público, sin importarle absolutamente nada, la humillación. Es decir, muchas veces, y me ha tocado ver que entraba una complementaria al consultorio y el aspecto físico parecía de una alcohólica crónica. Es decir, que esto no solamente socava el psiquismo de la complementaria, sino que afecta físicamente, la deteriora, la va destruyendo progresivamente. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo? Pero se sostiene justamente porque hay una satisfacción mutua. No es que se satisfagan por favor de que la denigren, de que ejerzan violencia, sino de que en esa relación, en ese anclaje que se ha producido con su psicópata, puede liberar cuestiones que estaban prohibidas hasta entonces, ¿sí? La próxima. Bien, bien, si decimos una y otra vez el psicópata ejerce violencia psicológica, entonces nos preguntamos, ¿pero cuándo se torna violento? Dos grandes grupos, siempre hablando en generalidades, ¿no? Dos factores fundamentales. Ejerce violencia física, estamos hablando, ¿no? Cuando la necesidad especial que nuclea a este psicópata es el ejercicio de la crueldad y el control absoluto sobre su complementaria. Y en segundo lugar, cuando este sistema que se ha establecido entre ambos se ve en peligro por algún tipo de factor y se desestabiliza ese circuito y el psicópata ahí o se va o por ahí pasa y hace un desplazamiento de esa violencia psíquica a la violencia física. La próxima. Bien. Entonces, decimos que esta violencia física que ejerce el psicópata cuando la ejerce no es de ninguna manera impulsiva o reactiva. Tremendo cuando preguntan muchas veces en el fuero judicial, pero ¿usted qué hizo para que le peguen? ¿Usted qué hizo para quedarse ahí a sabiendas que este hombre la descalificaba de ese modo? Y volvemos al terrible desconocimiento de la justicia y de los auxiliares, agentes de justicia, incluso jueces, del tema psicopatía. El psicópata cuando ejerce violencia física es calculada y estratégica, planifica. De ninguna manera porque el psicópata, que este es otro mito que hay que derribar, el psicópata no es impulsivo, el psicópata la lucubra, observa y va armando como un plan, ¿sí? Premedita y por eso la acción es eficaz y logra el objetivo. La próxima. Bien, pero también se preguntarán, deme, doctora, por favor, algunos ejemplos. Bueno, primero, eh, ¿cuándo se vuelve violento? Cuando la violencia le sirve a sus fines personales, por ejemplo, poder, dinero, la va a dominar o llegar al extremo máximo de cosificación, que lo hablaremos en otra oportunidad. Otro de los factores que lo puede, entre comillas, desencadenar es cuando siente que va perdiendo el control. Y eso es como que la ofensa es contra sí mismo. Es decir, la gran frustración de no lograr lo que él pretende, que es el control absoluto. Es decir, que es él siente una ofensa y se quiere castigar por no haber logrado lo que es su objetivo, ¿no? Y otro aspecto es el aspecto lúdico que muchas veces no se resalta lo suficiente. Comete todo acto de violencia física hasta los extremos de la cosificación, que pensando que nada va a pasar, que nunca lo van a atrapar, que es lo que conocemos como aspecto lúdico, que está descrito, por supuesto, en los descriptores. Pero ¿cuál es el talón de Aquiles del psicópata? La frustración.
Y la frustración la vemos, por ejemplo, en los pocos casos en donde un psicópata se suicida cuando, luego de haber cometido un femicidio, se ve acorralado y no tiene escapatoria alguna. Pero aquí la frustración, vuelvo a insistir, no es solamente porque se ve acorralado en un acto delictivo por la policía, sino porque él mismo se siente frustrado por no haber logrado conseguir su propio objetivo. Eso le produce ira. Los sentimientos del psicópata son muy escasos, dentro de ellos el entusiasmo y la ira. Y cuando despliega la ira, es una ira sumamente intensa. La próxima. Bien, acá voy a ir rapidito porque es un caso que quiero comentarles muy rápidamente para no detenerles más el tiempo. Se trata de un hombre que llegó a ocupar cargos, lo voy a decir de entrada, de directivos en una organización ligada justamente a los derechos humanos. Llegó a ser una persona muy importante y reconocida. Bueno, pero veamos un poquito rápidamente quién era esta persona de 45 años. Antes de llegar a ese cargo, como todos los psicópatas, fue abriéndose camino y llegó hasta allá arriba. Inició siendo chofer de taxi y manejando a la noche, tenía el turno de noche, eh, empieza a llamar, vieron que a veces hay programas radiales que tratan de armar parejas, ¿no? Entonces él dice en la radio que quería armar parejas. Fíjense que hay detalles interesantes que usa la noche, en donde hay mujeres que, bueno, por ahí están más aburridas, que están muy solas, que son mucho más vulnerables, es decir, que las posibilidades de engancharse en un programa radial que esté pidiendo que armar parejas o que deje su número telefónico para conectarlos con otra persona y tener una pareja, esto es una posibilidad mayor. La próxima. Bien, ¿y quién era ella? Ella era una ama de casa, común y silvestre. No sé cómo serían las amas de casa silvestres, pero era una mujer conservadora, sus padres trabajadores, eh, el padre incluso era oficial de policía, recibió una buena educación, ¿sí? Nunca, no era de salir de su casa, de ir a bailes, de ir a, qué sé yo, ese tipo de salidas. Trabajaba, conservaba su trabajo, era muy conservadora hasta en la forma de vestir. Pero cuando este hombre deja ese mensaje en la radio, ella, por supuesto, como buena complementaria que va a ser, le contesta que sí, que le encantaría, y entonces comienzan a salir. A partir de allí, ¿sí? Eh, Ella empieza a cambiar, empieza a salir con él, empieza a ir a baile, a confitería, a cambiar su ropa, a vestirse de ser una persona sumamente formal y demás, empieza a vestirse atractiva, sexual, mostrar sus partes insinuadamente. ¿Para qué? Para conquistarlo más a él. La próxima. Bueno, cuando hicimos la pericia con este psicópata, las pericias yo las hago con los psicópatas y no con las complementarias. Las complementarias se ven en el consultorio. ¿Qué decía él con todas sus descalificaciones? Y lo voy a leer textual. Ella fue muy sobreprotegida por el padre. La relación conmigo era un desafío, tal cual. Descubre algo nuevo. ¿Qué era ese algo nuevo? Pasar una vida con otros conceptos, es decir, dejar de ser la persona que era antes. Acuérdense de lo que acaba de decir el doctor Maletán. Cuando se instaura el tratamiento, uno de los objetivos fundamentales del contacto cero y del contacto cero físico y psíquico es que la complementaria vuelva a ser quien fue antes de conocer al psicópata, ¿sí? Este psicópata seguía diciendo en la pericia, sin ningún problema. Ella me decía, sos un bohemio, para marcar las diferencias que tenía con ella. Y él decía, pero yo la hice madurar como mujer y como persona. Se la cambió completamente. Recién le decía que hasta la forma
de vestir, ¿no? Y llega a afirmar algo que les puede resultar interesante. Dice, en el contexto de lo que va relatando, ¿no? Soy enamorado de la libertad. No me gusta que me coarten la libertad. Acuérdense de los descriptores. No quiero que me obliguen a hacer nada que yo quiero. No me gusta regirme por la masa, ni mucho menos tener jefe. Yo soy mi jefe. La próxima. Bien, de esta mujer se aburrió. Fíjense que la palabra aburrido que ponemos y repetimos con el doctor no es porque sí, se aburren. Entonces, de tantas presiones de esta complementaria que tenía al menos una lucidez para decirle por lo menos trabaja en algo más estable que un taxi a la noche, ¿sí? Entonces, él se harta de esto, se harta, se aburre, esto no tenía nada de atractivo, no tenía adrenalina para él era una cosa tediosa, ¿no? Entonces dice, yo era infeliz y quiere justificar, y entonces dice, si no me hubiera ido, la hubiera hecho infeliz a ella, ya la había hecho infeliz. Y tenía que hacer algo que me hiciera sentir bien a mí a partir de tremendo hastío y aburrimiento que tenía. Entonces se fue, la dejó y se fue a otro lado. Eh, Dice, mi vida me llevó a buscar más desafíos, cuestión típica de este tipo de psicópatas, buscar mi libertad sin límites, ¿no? Y no me podía quedar entonces con ella. La próxima, como y tirando todas las ilusiones de las complementarias que piensan erróneamente que lo van a cambiar, que de las mentiras, de las infidelidades, él va a volver, no. Simplemente él se aburrió, se hartó, se fue. Se fue y se fue con otra. Y conoce a otra mujer con características distintas, una mujer muy humilde y muy necesitada de afecto. Lo voy a ir abreviando, la próxima. El dibujo de esas manos con fuego no era porque sí. Esta relación entonces se constituye, él es un, como todos los psicópatas, frío, cero empatía, nada de ternura, ¿tá? Solo yo, el egocentrismo permanente. Entonces, ella era una cosa que estaba ahí. Eh, esta mujer tan simple, tan humilde, empieza a decirle, pero quereme, pero mimame, pero mírame cómo estaba y me arreglé para vos, totalmente indiferente. Y también se volvió a hartar de estas demandas que le hacía la complementaria. Entonces, en una de esas discusiones, no tuvo mejor idea que intentar hacerla directamente desaparecer. La roció con alcohol, quemando gran parte del cuerpo. Por esas suertes de la vida, esta mujer se salvó. Él fue detenido, pero fíjense qué pasó durante su detención. Ella estuvo meses con cirugía, una cirugía tras otra, para reconstruir todas esas quemaduras y rehabilitar su andar, su hablar, todo lo que había quedado gravemente afectado, ¿no? Entonces, él es detenido, ella está en el hospital con sus tratamientos y cuando sale y ya le dan el alta, ¿qué hace esta complementaria? Lo visita regularmente en la unidad penitenciaria. Es decir, esta persona recibió, creo que en la provincia de San Juan, que hay un instituto para del quemado importante, recibió las mejores atenciones médicas, pero se descuidaron totalmente las cuestiones psicológicas y psiquiátricas. Por tanto, la complementaria siguió siendo complementaria. ¿Por qué? Porque como una de las frases que nos debe quedar, la complementaria no es de por vida complementaria para todas las otras personas, es complementaria de por vida para su psicópata. Bien, eso que quede claro y después lo podremos aclarar en otros momentos. La próxima. Bueno, eh, este tema de las complementarias ha sido tratado muchísimo por series, por películas, por libros.
Hay un libro que habla de Tomaselli, en un caso muy conocido acá en la Argentina, que se llama La volvería a matar. Bueno, simplemente lo cito porque está tomado por todos, ¿no? Bien, la próxima y terminamos. Con todo mi agradecimiento, dejo terminada mi presentación de hoy y a partir de ahora vamos a dar lugar a las preguntas, a todas las que quieran hacer y que nosotros podamos ir respondiendo. Muchísimas gracias por su atención y por estar aquí. Gracias. Tómense su tiempo y Mariela, como siempre, porque es encantadora y tiene una voz tan cálida que entonces ella además tiene algunos conocimientos y va seleccionando las preguntas. Ahí Bueno, estamos y- bien. Aguárdame que me quedaron en el chat cuando usted estaba haciendo su ponencia. Se sumaron sí, varias más. bueno, Es un momento, se sumaron 51 sí, preguntas más. Pero estos son segundos nada más. Aguárdeme porque quiero bueno, cubrirlas todas. No es que voy a leer una por una, tengo una forma de resumirlas por área temática. Y mi voz no es la más encantadora hoy, pero bueno, vamos a pero hacer lo es posible. muy encantadora y sé que son muy humildes. A ver, aguárdeme por favor entonces. Sí, Ya estamos acá. Y ya la vamos a clasificar por la temática porque esta vez son muchas más que en la anterior. Bien, aguárdame. Un momentito nada más. Perfecto. Fue muy interesante porque mientras hacían las ponencias los doctores también había participantes que se respondían mutuamente. Bueno, me imagino. empecemos. Pero bueno, hay que ver si se respondían bien también, ¿no? No Ante todo, importa, el eh, interés es sí, valga manifestaban la mucho redundancia. interés. Tenemos gente de todos lados, no voy a mencionar los países, pero hasta tenemos de Portugal que están haciendo uso del sistema de subtitulado, porque bueno, las preguntas también están en portugués y posiblemente también de Brasil. Bueno, agradecimientos, un montón, que no voy a ir uno por uno porque pero un montón, o sea, bendiciones, excelente, muy bien explicado, doctora, excelente explicación, maravilloso, saludos desde Bogotá. Bueno, enorme, yo después se los voy a hacer llegar porque son muchísimos. Y bueno, las preguntas formuladas principalmente durante la conferencia las dividí por eje temático, son muchas, pero bueno, Excelente. voy a tomar las que más o menos considero que tal vez tenemos que pensar que aquí tenemos formaciones, digamos, o profesiones de todo tipo y también tenemos complementarias que tal vez se encuentran por primera vez con este concepto de complementariedad. Yo claramente Sí. no soy psicóloga ni soy psiquiatra, solo estoy transmitiendo y por ahí surge mucho la pregunta que ya se las voy a hacer llegar, ¿por qué no son víctimas, no? Incluso por ahí se lo encuentran por primera vez y es un poco choqueante. Pero bien, vamos a ir entonces las motivaciones y roles. Voy a tratar de buscar las que yo pienso son por ahí las más importantes, son muchas, ¿eh? Hay más de Bueno, 50 preguntas. Bien, primero, David pregunta, ¿existe un incentivo masoquista en quien se enamora de psicópatas? No, 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 para nada. No confundir en absoluto una parafilia, una perversión como el sadomasoquismo, con esto de el circuito complementario psicópata. ¿Por qué? Porque el psicópata básicamente ejerce el poder, ¿sí? Sobre la persona. Creo que una de las esencias de la psicopatía es el uso del poder. Y en el cuadro sadomasoquismo, ¿no es cierto? El interés es el placer, ¿sí? El placer a través de cierto grado de violencia que está absolutamente acordado entre la persona que va a sufrir la violencia y la persona que la va a ejercer. Sádico y el complementario. Perdón, sádico y masoquista, ¿sí? O sea, hay un interés sexual manifiesto en el tema de la
sadomasoquismo y hay un tema de poder en el circuito complementario, así que no está relacionado para nada. Bien, otra pregunta que nos hace Andrea Soledad. ¿Puede la hija de una complementaria replicar este tipo de conducta? Silvia, La hija de una complementaria. eh, no, por ser hija de complementaria, no va a replicar las conductas. eh, Puede haber un factor de identificación, pero la complementaria tiene características especiales propias. Es decir, sería muy raro que una hija tenga exactamente las mismas características, es decir, la misma tolerancia exagerada a las humillaciones, a las descalificaciones, ¿sí? y, eh, y que pueda permanecer todo el tiempo con, vamos a suponer acá, un padre, un sol negro, y sabemos que los hijos tienen alternativas, como puede ser bajar la cabeza y adaptarse al sistema, pero tienen otras como irse, como muchas que se van temprano, se casan rápidamente para irse del sistema, otras se enferman de muchísimas patologías mentales, otros se rebelan y tratan de luchar contra el sistema desde afuera, y otras entran en terapia, se aclara todo lo que está pasando en su casa, todo lo que está pasando con su mamá, y entonces puede tener las cosas claras. Bien, otra pregunta que nos hace Marina que también veo, creo, puede ser interesante. ¿Hay siempre un beneficio oculto en permanecer en la relación? Entiendo se puede referir a la complementaria. sí, la complementaria, ¿no es cierto?, usa a su psicópata para obtener un beneficio, ¿sí? A tal punto que cuando la hostilidad del psicópata es muy fuerte y supera el beneficio, se produce un desbalance, es ahí uno de los puntos de la complementaria trata de saltar del circuito y va a consultarte. Bien, Sergio Sebastián nos hace una pregunta, creo que bastante profunda. Con el contacto cero, ¿se escapa del psicópata o de la necesidad de ser elegida por él? Elegida o elegido, ¿no? Entiendo. Re psicoanalista, así que contestar, si bien. Bueno, no, yo creo que ninguna de las dos cosas, ni se escapa, ni no me acuerdo cuál es la otra premisa, Ya le digo, si se escapa o... si se escapa del psicópata o de la necesidad de ser elegida por él. No, el contacto cero implica que para nada, es decir, ya hicimos la distinción entre el contacto cero físico y el contacto cero físico. El contacto cero físico es justamente como la etapa inicial indispensable para que la complementaria pueda salirse de esa cultura psicopática, de ese círculo psicópata complementario, y que le cuesta horrores, le cuesta muchísimo, lo siente como un verdadero desgarro. Es decir, inicialmente lo que espontáneamente le sale es estar mirando el celular, si está en línea, qué fotos subieron los amigos, a ver si él estaba, si no estaba. Es decir, le cuesta muy mucho. Y nos cuesta como terapeutas también, no es de un día para el otro, pero se logra, y me atrevo a decir que se logra más fácilmente que el contacto cero psíquico, que es sacárselo de la cabeza. La complementaria trata permanentemente de estar hablando de su psicópata. Y al estar hablándole, yo les suelo decir, lo están sentando al lado de ustedes. Es decir, traten de no hablar con sus amigos, con su mamá, solo en un ámbito muy específico como el terapéutico, o si no queda otra alternativa como la judicial. Pero no porque tengan que hablar como para hacer una especie de, entre comillas, catarsis. Cada vez que lo nombran, cada vez que hablan de él, es como si lo trajeran al lado suyo, cuando el objetivo de la terapia es sacárselo de la cabeza. Y una vez que la complementaria logra de la cabeza, va a poder volver a ser la persona
que fue antes de conocer al psicópata. Ser libre, ser económicamente libre, volver a sus hobbies, a sus intereses, ¿sí? Ser ella misma nuevamente. Pero todo esto es un proceso que tiene sus buenos frutos y que, bueno, requiere su tiempo. Complementaria de ese psicópata, vuelvo a repetir, va a ser siempre, toda la vida. Por eso es que no debe tener nunca más, pero nunca más en la vida, ninguna clase de contacto. Y ahí sí lo comparamos totalmente con las adicciones. Ustedes han escuchado todo, personas que han dejado de fumar 6 años y le han invitado un cigarrillo y vuelven a fumar. Lo mismo alcohólicos o lo mismo con drogas ilegales, ¿sí? Bien, otra que nos hace Mariana es, ¿qué es lo que sostiene a una mujer en ese vínculo como deseo? Contestaba ese psicoanalítico mal. Contestalo vos, por favor, Silvia. Si no, paso a otra como prefiera, doctor. Si quiere. No, lo que pasa que, a ver, la Escuela Argentina de Psicopatía, a la cabeza con el doctor Hugo Marietán, quien describió todos estos conceptos, no se basa en la teoría psicoanalítica, es descripción de fenómenos y de comportamientos y de qué hacer frente a eso para tener una mejor calidad de vida en los consultantes, ¿sí? Entonces, vos me hablas de deseo y yo no sé, entiendo que la palabra tiene una connotación psicoanalítica específica y no es en lo que nosotros estamos. Lo que se llama anclaje es algo irracional que une a la complementaria a su psicópata. Es algo que por ahí ella misma, ni ella misma, se da cuenta hasta muchísimo tiempo después. Bien, nos hacen una pregunta también Karina, que dice, ¿los familiares del complementario también deberían aplicar contacto cero? Toda la familia del complementario debe colaborar, y esta es una colaboración en el tratamiento y en la ayuda de la persona, del familiar que está bajo la influencia del psicópata, para evitar contacto con el psicópata, ellos también. ¿Por qué? Porque el psicópata, en su afán de volver a recuperar su cosa, lo que le pertenece, o sea, la mujer esta que le pertenece, en el caso del varón complementario, la psicópata, ese varón que le pertenece, va no solamente a tocar todos los vínculos familiares que tiene el complementario, sino también las amistades y las relaciones de trabajo. ¿Mm? Acá eso es prácticamente un patrón que se repite. Se separan y el tipo va con familiares, con todo, hasta con el trabajo, en todo tipo de cosas, como para hacer presión para que la complementaria vuelva con él. Exacto. Bien, hay dos preguntas relacionadas que nos hacen Mariana y Florencia Micaela, que tienen que ver directamente con la no aceptación del no del psicópata, según entiendo. Mariana nos pregunta, ¿por qué no acepta que lo hayan dejado? Y Florencia puede complementar esta pregunta diciendo, ¿por qué el psicópata no entiende el no? Silvia, por favor. No, bueno, porque el psicópata, volvemos a los conceptos clásicos. El psicópata trabaja por sí mismo, tiene necesidades especiales, todo su comportamiento va a estar dirigido a las necesidades, que se satisfagan esas necesidades especiales. Y el otro no existe para el psicópata. El otro es una cosa. Es decir, si el otro le dice no, a él no le interesa, ¿no? Le es indiferente. Bien, pregunta de Elian, si lo estoy pronunciando bien. ¿Hay alguna relación entre complementaria y trastorno borderline? No, por Dios, por Dios. Sáquense eso de la cabeza. Ese es otro concepto que primero está consensuado el borderline todavía y Mm. no tiene nada que ver con la psicopatía, en absoluto. No son cosas totalmente distintas. Bien, la categoría poder y psicopatía. Un jefe psicópata. Usted ahí presentó su libro también que creo que tal vez aborde un poco esto, pero bueno, hacemos la pregunta. ¿Un jefe psicópata puede tener
a su grupo de empleados como complementarios? como subordinados de última escala. El jefe psicópata es un jefe, ¿no es cierto?, astuto, ¿eh? De tal forma que el jefe psicópata que grita, ¿no es cierto?, como un cabrón, ¿no? Ese no es un psicópata, es un estúpido. El psicópata es muy sutil y más que nada, ¿no es cierto?, arma un esquema de poder con con las personas que lo siguen a él, que son como adherentes a él, y ellos son los que ejercen la parte sucia del poder, ¿no? Sobre los otros, ¿sí? Y él está ahí como una estrella impoluta, intocable. Bien, y si le parece, para que no se haga tan extenso, le hago dos más del tema poder y psicopatía que creo que están relacionadas, de Sergio Sebastián y de Federico Luis, que nos hacen la consulta. La primera, Sergio Sebastián, ¿qué ocurre con psicópatas detenidos en contextos penitenciarios y su tratamiento? Tratamiento entiendo entre comillas, porque esto se fue dando mientras la doctora estaba haciendo su presentación. Y la que estaría tal vez relacionada de Federico Luis es cómo avanzar en legislación sobre psicopatía. Silvia, Bueno, el psicópata detenido en una cárcel se adapta perfectamente bien. Tal es así que los jueces de ejecución penal, los que en algún momento tienen que calificarlos para decidir si le dan un permiso, si puede tener una domiciliaria, etcétera, las calificaciones son 10. Es decir, se adaptan perfectamente bien porque saben que ellos trabajan para sí y a ellos les conviene tener una excelente calificación. Em, ¿Qué tratamiento? El psicópata no tiene ningún tratamiento. Hace poquito comentaba yo con una persona conocida que hace poquito presencié, y creo que se lo comenté a usted, doctor, una sentencia de un caso aberrante y que terminaba después de todo las explicaciones de la sentencia, que, bueno, uno de los puntos era hacer tratamiento. Eh, y bueno, es como difícil todavía que entiendan psicopatía, es mucho más difícil que entiendan todavía que no hay que no es una tratamiento. Yo enfermedad. quiero creer que es algún acuerdo, yo quiero creer que es un acuerdo, alguna acordada, creo que le llaman en la justicia, que exigen poner eso, ¿no? Como algo así, como en relación a los derechos humanos y demás. Entonces, ese tipo de cosas, si hubiese una ley especial para los psicópatas, eso no sucedería y tendríamos claramente diferenciada del delincuente común del delincuente que no tiene más cura ni tratamiento alguno posible. Bien, otros participantes, mientras usted contestaba esto, estaban también, no puedo leerlo todo porque bueno, ya nos quedamos sin tiempo, pero diciéndole, no, es una forma de ser, no es un trastorno, no cambian, se ve que ya los han leído sus libros, la formación. Y bueno, la última pregunta, que por las dudas, puede ser porque, a ver si se pudiera, entiendo que la presentación se trató sobre eso, pero tal vez son personas que se encuentran por primera vez con el concepto. Voy a mencionar a dos, Mariana, Sí, Paulina, tal vez se puede hacer un raconto breve. Por favor, piden si se podría simplificar la idea esta del contacto cero. Entiendo que tal vez estén pasando por la dificultad de no lograrlo ellas mismas. Vos, Mariela, esto es un video y va a estar en el capítulo de psicopatía de la AP, ¿no es cierto? Sí, doctor. Bueno, ahí lo pueden ver un par de veces y van a aclarar este concepto porque es largo, ¿no? Y hay material que también la Y hay asociación, mucho material ahí sobre el contacto cero y todas esas cosas. Yo me prefiero gusta. que revean el video, revean otros videos, que contestar algo rápido y no se puede hacer una síntesis así tan estrecha.
Bien, y nada, lo último, sí, no leer una pregunta, pero por supuesto que en el material que entiendo que siempre subimos y que también les remitimos, junto con los certificados, les hemos remitido el descriptor de rasgos para que puedan reconocerlo y preguntan dónde podemos buscar material. No se preocupen que todo esto va a estar subido. La Asociación Argentina de Psiquiatras, capítulo de psicopatía, les pone material, les suma material allí debajo. Y también nosotros les enviamos lo que podemos. Si hay literatura, bibliografía, videos, también lo hacemos. Pero claro, piden por favor, y entiendo que son personas que lo están viviendo, por favor, diferenciación entre complementaria y víctima, porque una ponencia a lo mejor es impactante. Pero bueno, el material, como bien dijo el doctor y también la doctora, va a haber muchísimo, muchísimo y bueno, creo que agradecen mucho y creo que ya estamos muy pasados de horario, Bueno, les agradecen muchísimo. Y bueno, Un lujo nosotros escucharlos. también. Siguen nosotros agradeciendo. también agradecemos la presencia de ellos, ¿no? Yo personalmente agradezco a Silvia Martínez que me permite estar acá y a Mariela que está a cargo de la parte de la técnica que está saliendo muy bien. Gracias a todos. Gracias a todos, chao, hasta la próxima.